La verdadera Iglesia de Cristo. Revelaciones que cambiarán tu fe para siempre. El misterio oculto que desafía todo lo que creías saber. Desde hace siglos, la humanidad ha debatido sobre la auténtica Iglesia de Cristo. ¿Es la institución establecida o es algo mucho más profundo y desconocido? Las Escrituras tienen respuestas que pocos han descubierto, y lo que revelan podría transformar por completo la manera en que entendemos el propósito divino. La Iglesia invisible y la verdad que muchos han ignorado. A lo largo de la historia, innumerables grupos han reclamado ser la verdadera Iglesia de Cristo, argumentando que su doctrina es la única correcta. Pero la pregunta que nadie se atreve a hacer es, ¿qué dice realmente la palabra de Dios sobre esto? Las Escrituras presentan una visión que va mucho más allá de los límites de una institución física. En múltiples pasajes, Jesús habla de su Iglesia como un cuerpo espiritual, una comunidad formada no por estructuras terrenales, sino por aquellos que han decidido seguirle con fidelidad. Uno de los relatos más claros lo encontramos en el Evangelio de Mateo, cuando Jesús declara, «Sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella». A simple vista, parece una afirmación sobre una organización concreta, pero si profundizamos en el significado original, encontramos que Cristo no está hablando de templos, sino de personas. Lo que pocos han notado es que, desde los primeros tiempos, la iglesia ha sido atacada no por fuerzas externas, sino desde dentro. La corrupción, la división y el falso liderazgo han tratado de desviar la verdadera enseñanza de Cristo, separando a los creyentes y confundiendo a quienes buscan la verdad. Pero aquí viene lo más impactante. La Iglesia real no depende de títulos ni jerarquías. No es un edificio, no es una institución creada por hombres, sino una comunidad viva que sigue la voz del Maestro. A lo largo de los siglos, muchos han intentado ocultar esta realidad, enfocándose en estructuras y doctrinas humanas, mientras el mensaje puro de Cristo quedaba relegado. La pregunta es, ¿has estado buscando en el lugar correcto? La traición interna y la falsificación del mensaje de Cristo. Desde los primeros días del cristianismo, la verdadera Iglesia de Cristo ha enfrentado un enemigo silencioso, la distorsión de su enseñanza por aquellos que buscan poder. No han sido las persecuciones externas las que más daño han causado, sino la infiltración de ideas humanas dentro del mensaje puro de Jesús. Uno de los momentos más críticos en la historia fue la consolidación de doctrinas que comenzaron a sustituir la sencillez del Evangelio con normas y estructuras creadas por hombres. A lo largo de los siglos, la institución que debía guiar a los fieles se vio envuelta en disputas políticas, alianzas con gobernantes y manipulaciones para mantener el control sobre las masas. Jesús nunca habló de jerarquías complejas ni de ritos vacíos. Su enseñanza se basó en la relación directa entre Dios y sus hijos, una conexión libre de intermediarios y basada en la fe genuina. Pero a medida que el tiempo avanzó, surgieron líderes que decidieron redefinir la Iglesia, alejándola del propósito original. El mensaje de Cristo siempre fue claro: por sus frutos los conoceréis. No era la apariencia externa ni el título que hacía a alguien parte de su Iglesia, sino la evidencia de un corazón transformado. Sin embargo, muchas organizaciones han puesto más énfasis en normas humanas que en la verdadera transformación espiritual. Lo más alarmante es que esta falsificación del mensaje de Cristo no ha sido un error accidental, sino un proceso intencional que ha buscado ocultar verdades cruciales. Algunos textos han sido ignorados, otros reinterpretados, mientras que las enseñanzas más radicales de Jesús sobre la fe y el amor han sido minimizadas para evitar confrontaciones con los sistemas establecidos. Pero la verdadera Iglesia de Cristo sigue existiendo, aunque no siempre en los lugares que esperaríamos. No está limitada por paredes, títulos o tradiciones, sino que se encuentra en cada corazón que ha decidido seguir la voz de Dios sin condiciones. La pregunta es clara: si la historia ha sido marcada por la manipulación del mensaje divino, ¿qué más han tratado de ocultarnos? El mensaje de Cristo frente a la división de la humanidad. Si hay algo que la historia ha demostrado, es que la humanidad ha intentado dividir lo que Cristo quiso unir. Las enseñanzas originales del Maestro fueron claras, pero a lo largo de los siglos han sido fragmentadas, manipuladas y utilizadas para justificar agendas humanas. Cuando Jesús habló de su Iglesia, lo hizo con una visión que desafiaba las estructuras de su época. No estableció un sistema basado en títulos o privilegios, sino en el amor, la fe y la verdad. Sin embargo, con el paso del tiempo, los hombres transformaron este concepto en algo completamente distinto. Uno de los momentos clave en esta distorsión fue la formación de grupos y denominaciones que, en lugar de buscar la unidad en Cristo, comenzaron a marcar diferencias entre los creyentes. Lo que debería haber sido un solo cuerpo terminó fragmentado en innumerables doctrinas, muchas de ellas alejadas del mensaje original.
Jesús nunca llamó a sus seguidores a dividirse en facciones. Nunca enseñó que su iglesia debía estar marcada por barreras humanas, sino que debía ser una sola en espíritu y verdad. Pero la ambición, el orgullo y el deseo de control llevaron a la separación de los creyentes, causando la confusión que aún persiste. Lo más impactante es que esta fragmentación no ha sido un accidente. A lo largo de los siglos, algunos han utilizado la religión como herramienta para el dominio, ocultando aspectos de la enseñanza de Cristo que podrían poner en peligro su autoridad. Las palabras del Maestro fueron moldeadas a conveniencia, dejando fuera los llamados más radicales a la humildad y el servicio. Pero la verdad sigue ahí, esperando ser reconocida. No importa cuántas divisiones hayan intentado imponer, la verdadera Iglesia de Cristo no se mide por nombres o instituciones, sino por quienes han decidido seguir su voz sin alteraciones. Porque la fe genuina no puede ser controlada, y el mensaje divino siempre encontrará su camino en los corazones que buscan la verdad. La pregunta que queda es, ¿cómo recuperar el propósito original de la Iglesia? ¿Es posible dejar atrás siglos de distorsión y regresar al llamado auténtico de Cristo? La restauración de la verdadera Iglesia de Cristo. Si la historia de la Iglesia ha estado marcada por división y manipulación, surge una pregunta crucial: ¿cómo recuperar el propósito original que Cristo estableció? A lo largo de los siglos, el mensaje ha sido distorsionado, fragmentado y moldeado para servir intereses humanos, pero eso no significa que la verdad haya desaparecido. Jesús enseñó que la Iglesia debía ser un reflejo de su amor y justicia, no una institución controlada por normas externas. En sus propias palabras, el propósito no estaba en templos físicos ni jerarquías rígidas, sino en una comunidad genuina que viviera conforme a su enseñanza. Sin embargo, la humanidad ha tratado de estructurar el mensaje divino bajo reglas que nada tienen que ver con lo que él predicó. Lo impactante es que, a pesar de todos los intentos por modificar la fe, siempre ha existido un remanente de creyentes que han decidido seguir el verdadero camino. No se han dejado llevar por las tradiciones impuestas ni por el control de los sistemas religiosos, sino que han mantenido su enfoque en el mensaje puro de Cristo. Son ellos quienes representan la verdadera restauración de la Iglesia. Este regreso al propósito original no depende de etiquetas ni denominaciones, sino de la capacidad de los creyentes para reconocer el mensaje auténtico sin los adornos que le han añadido con el tiempo. Si la Iglesia debe ser restaurada, debe ser en el corazón de quienes buscan a Dios sin condiciones, dejando de lado el peso de las estructuras humanas. El llamado está claro: no se trata de buscar dónde está la verdadera Iglesia de Cristo, sino de asegurarse de que uno mismo es parte de ella. Porque no está en templos, sino en el espíritu de quienes han decidido seguir su enseñanza sin alteraciones. La pregunta que queda es, ¿estamos dispuestos a dejar atrás todo lo que nos han enseñado para descubrir la verdad por nosotros mismos? La elección que definirá todo. Después de siglos de confusión, la verdadera Iglesia de Cristo no es una estructura, ni una institución con reglas humanas, sino un llamado a vivir conforme a su enseñanza. Cada persona tiene la responsabilidad de decidir si seguirá el mensaje sin alteraciones o si continuará dentro de un sistema distorsionado por el tiempo. Las revelaciones en la palabra de Dios han sido claras desde el principio. La fe no depende de títulos ni jerarquías, sino de una relación directa con el Creador. En cada generación, hay quienes despiertan y reconocen que el camino verdadero no está dentro de muros, sino en la conexión genuina con Dios. Los que han entendido esta verdad saben que la decisión no es colectiva, sino individual. Cada uno debe preguntarse si su fe está basada en una experiencia real con Dios o en una estructura creada por hombres. La respuesta a esta pregunta definirá el futuro de cada alma. Porque al final, no importa cuántas doctrinas existan o cuántos grupos afirmen ser la Iglesia verdadera, lo único que tendrá valor será si el corazón ha respondido al llamado real de Cristo. Si esta revelación te ha hecho reflexionar, es momento de profundizar en la verdad. Suscríbete a Palabra de Vida para seguir explorando los misterios ocultos en la fe y entender el propósito divino sin distorsiones. Comparte tus pensamientos en los comentarios. ¿Qué crees que realmente significa ser parte de la Iglesia de Cristo? Nos vemos en el próximo video.